Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, un silencio que ha alimentado innumerables rumores y especulaciones. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir y esa enigmática verdad que rodea su silencio sobre Can Yaman. ¿Qué es lo que realmente pasó entre estos dos ídolos turcos? ¿Por qué la discreción tan férrea? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas y quizás, solo quizás, encontremos algunas respuestas. Y antes de que nos perdamos en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, comencemos este viaje. Han pasado años desde que las cámaras captaron por primera vez la chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman durante las grabaciones de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Esa química innegable en pantalla trascendió rápidamente a la vida real para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la idea de una relación sólida y apasionada. Cada aparición pública juntos, cada mirada cómplice, cada gesto de cariño era analizado al milímetro por una legión de fans que soñaba con verlos juntos para siempre. La pareja se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus nombres eran sinónimo de romance televisivo llevado a la vida real, y la expectativa sobre su futuro juntos era palpable. Sin embargo, tan rápido como surgieron los rumores y la ilusión colectiva, llegó el silencio. Un silencio que con el tiempo se volvió más sonoro que cualquier declaración. Las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, las respuestas a las preguntas de la prensa se volvieron vagas y finalmente, la comunicación sobre su supuesta relación cesó casi por completo. Y ahí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué se esconde detrás de este silencio? ¿Fue una ruptura amigable? ¿Hubo alguna razón específica para tan drástica discreción? Las teorías son tantas como seguidores tienen estos actores, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este asunto. Recordemos los inicios. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman parecía sacada de un cuento de hadas. Durante las grabaciones de Erkenci Kuş, la energía entre ellos era eléctrica. No solo los fans lo notaron, sino que los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, también captaron esa conexión especial. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, y las redes sociales explotaron con imágenes que confirmaban, para muchos, su noviazgo. Era una época de pura euforia para los seguidores de la serie y de la pareja. Cada viaje, cada salida, cada detalle era motivo de celebración y de especulación. Era el tipo de amor que la gente quería creer, un amor de película que se manifestaba en la vida real. Lo que sucedió después es lo que genera tanta intriga. La relación, que parecía avanzar a pasos agigantados, de repente se detuvo. Las apariciones públicas disminuyeron drásticamente. Cuando los periodistas intentaban sonsacarles detalles, las respuestas eran evasivas. Demet Özdemir, conocida por ser una persona reservada con su vida privada, se volvió aún más hermética. Can Yaman, por su parte, continuó con su carrera internacional, y aunque siempre ha sido más abierto, sus comentarios sobre Demet se volvieron escasos y cautelosos. Una de las explicaciones más recurrentes, y quizás la más lógica, es la presión mediática. Cuando una pareja de celebridades se convierte en el centro de atención mundial, la vida privada se vuelve un bien escaso. Cada instante se magnifica, cada comentario se analiza, y la falta de espacio para simplemente ser una pareja puede ser abrumadora. Es posible que la intensidad de la atención pública sobre su relación haya sido un factor determinante para que ambos decidieran poner un alto y proteger su privacidad. Imaginen ser constantemente fotografiados, analizados, y que cada uno de sus movimientos sea objeto de debate. Para cualquier relación, esto sería un desafío monumental, y para una pareja en el ojo del huracán, podría ser insostenible. Otra teoría que ha circulado con fuerza es la diferencia en sus aspiraciones profesionales. Can Yaman, desde muy temprano, mostró un interés marcado en expandir su carrera a nivel internacional, buscando proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido una carrera sólida y exitosa en Turquía, explorando diferentes géneros y roles que le han permitido consolidarse como una de las actrices más queridas de su país. Es posible que sus caminos profesionales hayan empezado a divergir, y que las exigencias de sus respectivas carreras hayan hecho incompatible mantener una relación a distancia o bajo el escrutinio constante.
Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países, los compromisos laborales. Todo esto puede ser un obstáculo considerable para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas de su calibre. También está la hipótesis de que simplemente, como muchas parejas, las cosas no funcionaron. A veces la chispa inicial, la química que funciona a la perfección en pantalla, no se traslada de la misma manera a la vida real. Las personalidades, las expectativas, las visiones de futuro pueden diferir, y lo que parecía perfecto desde afuera, internamente presentaba desafíos. Sin embargo, aquí es donde el silencio se vuelve particularmente intrigante. Si la ruptura fue amistosa y las razones eran sencillas, ¿por qué tanto hermetismo? Esa es la pregunta que muchos se hacen, y que alimenta las teorías más complejas. Si pensamos en la cultura turca, la discreción en ciertos aspectos de la vida privada de las celebridades es algo bastante común. Si bien hay quienes son más abiertos, otros prefieren mantener su esfera personal alejada de los focos. Demet Özdemir siempre ha sido ejemplo de esta discreción. No suele compartir detalles íntimos de su vida amorosa en redes sociales, y es posible que haya querido mantener esa línea de conducta incluso en esta situación. Para ella, quizás la prioridad ha sido siempre proteger su paz y su intimidad, y el silencio ha sido la herramienta más efectiva para lograrlo. Y luego está la cuestión de Can Yaman. Si bien su fama internacional lo ha llevado a ser más expuesto, también es cierto que él ha aprendido a gestionar su imagen pública de manera estratégica. Podría ser que, tras la intensa atención mediática, ambos hayan acordado mantener un perfil bajo sobre su relación pasada, tanto para su propio bienestar como para evitar alimentar aún más el circo mediático. Imaginen el cansancio de tener que responder una y otra vez las mismas preguntas, de lidiar con especulaciones constantes. En algún punto la energía se agota y la mejor defensa es el silencio. Pero, ¿qué pasa con las pistas? Porque los fans son detectives innatos y nunca dejan de buscar señales. Han habido momentos a lo largo de los años en los que uno u otro ha hecho comentarios que, aunque indirectos, han sido interpretados como referencias a su pasado. A veces una canción elegida en una historia de Instagram, un libro que leen, una película que comparten, todo se convierte en una posible pista. Sin embargo, estas son interpretaciones y, como tales, pueden ser muy subjetivas. Lo que para un fan es una clara señal, para otro puede ser una simple coincidencia. Lo cierto es que el silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman se ha convertido en una especie de escudo protector. Le permite vivir su vida, construir nuevas relaciones y enfocarse en su carrera sin la constante sombra de su pasado con Can. Y si bien a muchos nos encantaría tener una respuesta clara y definitiva, quizás la verdadera razón de este silencio es, precisamente, su voluntad de seguir adelante sin mirar atrás, sin dar explicaciones que no siente necesarias. Las especulaciones han llegado a puntos muy alejados de la realidad, desde supuestos triángulos amorosos hasta conflictos de ego. Pero la verdad, casi siempre, es más simple. Y en el caso de Demet y Can, es muy probable que la verdad radique en una combinación de presión mediática, divergencias profesionales y, fundamentalmente, el deseo de proteger su espacio personal. Demet Özdemir, a pesar de su éxito y de ser una figura pública, ha demostrado ser una persona que valora enormemente su privacidad. Su discreción no es una novedad, y se extiende a todos los aspectos de su vida que no están directamente relacionados con su trabajo. Por eso, no es de extrañar que ante la intensa atención sobre su relación con Can Yaman, haya optado por el silencio. Este silencio, para muchos, es una señal de madurez y de respeto por su propia intimidad y la de las personas involucradas. Es importante recordar que al final del día, ambos son personas con vidas privadas. Lo que vemos en pantalla es una interpretación, y lo que sucede fuera de ella, a menos que ellos decidan compartirlo, es territorio privado. El hecho de que hayan sido una pareja tan querida por el público no les da derecho a nadie a exigirles detalles íntimos de su vida. Así que, ¿cuál es la verdad detrás del silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman? La verdad probablemente es que no hay una única verdad escandalosa o un gran drama que contar. La verdad es posiblemente la suma de muchos factores que, juntos, llevaron a la decisión de mantener su relación y su ruptura en un plano privado. Es la verdad de la complejidad de las relaciones en el ojo público, de las presiones de la fama y del derecho fundamental de cada persona a gestionar su propia vida. Hemos recorrido juntos este camino, intentando descifrar las pistas, analizando las teorías y comprendiendo las posibles razones detrás de este misterioso silencio.
Espero que este análisis les haya resultado tan interesante como a mí me ha resultado prepararlo. Al final, lo más importante es el respeto por la privacidad de los artistas y el reconocimiento de que sus vidas personales son suyas y solo suyas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el enigmático silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y las especulaciones. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo alguna razón específica para tanto silencio? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.